sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Bienvenidos al Subsuelo de la Patria, soy Manuel Valenti, estoy junto a Nicolás Canosa, como siempre. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Bueno, hoy nos va a acompañar durante todo el programa una compañera, miembro aparte de la Fundación Red Creando, Rocío Abad. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. No, de nada. Más adelante vamos a estar contando qué es la Red Creando, qué es esta fundación que trata la problemática de adicciones, salud y violencia. Pero el primer tema que vamos a tratar hoy son las listas negras desclasificadas del Ministerio de Defensa, del edificio Libertad, que fueron dadas a conocer en esta última semana, dadas a conocer por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ex diputado nacional, ex jefe de bloque del Frente para la Victoria, un gran cuadro, un tipo que estuvo al lado de este gobierno, que fue partícipe de grandes gestas históricas como la de la nacionalización de YPF, de grandes leyes que cambiaron el paradigma en la Argentina y que son troncales en este proceso político. Pero esta semana, en nuestro programa de radio Las Nuevas Olas, que sale por Radio Independencia, M1140, los compañeros hicieron una entrevista a Víctor Heredia, uno de estos que él estaba en esta lista negra, ¿no? Y le hice una entrevista por este tema. Vamos a ir a escucharla y volvemos con más de Las Nuevas Olas. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias, muy amable. La semana pasada se hubo un hallazgo muy pero muy importante en el edificio Cóndor respecto a documentación que tiene que ver con las actas de la dictadura, justamente las actas del 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83. Si bien vos por tu compromiso ya sabías, y digamos además fuiste perseguido en esa época, por ahí sabías que tu nombre figuraba.
¿Qué te pasó a vos como persona cuando te enteraste y tomaste contacto con ver tu nombre en esas actas macabras? Lo primero que te sucede, obviamente, es que la memoria te pone otra vez en la percepción de lo que significaba en aquella época la horrible sensación de estar censurado, perseguido, amenazado, y creo que de eso muy poco se puede transmitir, porque esa impresión que uno tiene como ciudadano es absolutamente devastadora. Yo no sé si la gente alcanza a entender lo que significa esa verdadera falta de libertad de expresión. Entonces, durante 7 años hubo que soportarlo, y sí, muchos de nosotros tuvimos que exiliarnos, trabajar de lo que podíamos, vender las cosas que teníamos para vender para poder subsistir. Así fue. Yo, en referencia y siguiendo la línea que le preguntaba a mi compañero con esto de las listas, ¿vos crees que tenga que ver con ese cambio que Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después le ha dado al ejército desde aquel discurso famoso cuando Néstor decía que no les tengo miedo y que él quería un ejército más comprometido y más al lado del pueblo? ¿Crees que va en esa misma línea? Yo creo que evidencia una intención muy honorable y saludable de parte, por lo menos de un sector que en este caso fue un brigadier de la Fuerza Aérea, de poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que corresponde para cumplir el rol popular que tiene. Yo presenté en el año 1983, apenas apareció la democracia, una canción que se llama Soldadito de Plomo, en donde digo que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión, y finalmente termina diciendo que un ejército, quiero ver un ejército popular, ¿no es cierto? Y ese es el ejército popular que hoy empieza a aparecer, porque es el que se encolumna detrás de la Constitución y en favor del pueblo y de sus derechos. Esto que tiene que ver con lo que hablábamos recién del restablecimiento de los derechos humanos, del rol de Néstor Kirchner en esa evolución histórica, digamos, en la construcción del espacio de la memoria, como por ejemplo el de la ESMO y de tantos otros. Digo, esto es lo que ha, digamos, nos ha devuelto de alguna manera esa ilusión que nos habían robado quienes hoy te atacan desde los medios de comunicación ligados al derrame de sangre en esas épocas de dictadura. Yo te voy a ser sincero, creo que esto siempre nos va a pasar, porque hay intereses opuestos que se van a expresar de acuerdo a lo que sienten tienen que defender. Eso es parte de la diversidad democrática. Lo único que yo puedo decirte es que cuando alguien defiende a su sector económico, de clase, lo debe hacer desde un estadio de respeto, de consideración y de debate, que es lo que me parece que tiene que suceder. De otra manera, desde el insulto, desde el agravio, lo único que se hace es profundizar la diferencia, y eso no lleva a ninguna parte. Bueno, recién veíamos la opinión de Víctor Heredia sobre las listas negras que encontró el Ministerio de Defensa hace unos pocos días, y te quería preguntar qué opinión te merece esto, que un gobierno de facto haya tenido listas negras. ¿Por qué crees que esas personas que se encuentran en esas listas fueron peligrosas para ese gobierno? Bueno, creo que tiene que ver con el rol que tiene la cultura en una sociedad. Digamos, la cultura imprime prácticas, imprime hábitos, colabora con la concientización y con la formación del pensamiento. Y creo que justamente lo que intentó la dictadura fue tratar de aniquilar, desarmar todos esos pensamientos que tenían que ver con una sociedad que ya no querían que existiera. En esa línea existieron las listas negras, creo. Que hoy en día muchas veces se discute acerca de los artistas que apoyan o no apoyan al gobierno nacional, y se dice, bueno, si no te gusta tal artista, no lo escuches y punto. Pero quizás la cuestión hoy de si existen o no las listas negras también pasa por a qué cultura le damos relevancia, a qué fenómenos culturales vamos a elegir ayudar a que crezcan o no. Y digo,
hoy ya no existen las listas negras, pero sin embargo se sigue pensando en una cultura en la cual existen unos artistas y no otros. Y también es una forma de censura y ahí está la batalla cultural hoy en día, que creo que Víctor Heredia sigue dando todavía. Sí, evidentemente hoy en día hay una batalla cultural. En ese momento, por ahí uno se cree que o sea, que había una guerra, estaba la teoría, ¿no? Pero en realidad era el aparato estatal reprimiendo, desapareciendo personas y también intentando desaparecer una cultura, como vos decís, porque una lista negra donde donde todos los integrantes eran personajes del ámbito cultural estrictamente, porque eran actores, o eran escritores, o eran periodistas, o eran historiadores, o eran músicos, digo, estaba desde Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Osvaldo Bayer, historiadores como Astesano, pero también hay que pensar, porque yo veía la lista negra, la leía, y veía y decía, me encontré a Carlín Calvo en esa lista. Entonces uno dice, bueno, ¿qué criterio usaban? Digo, me parece que era algo, por decir burros. No sé si estaba exactamente bien planificado eso. Digo, ¿qué clase de investigación hacían? Digo, ¿cuál era el peligro de Carlín Calvo? ¿Cómo ves vos, Nico, el tema de qué análisis hacés vos de que haya listas negras y que se hayan puesto a la luz? Mira, yo creo que esto deja a las claras que las intenciones de esa dictadura cívico-militar no fue solamente política, por diferencias políticas, sino por, como decía ella, cambiar que deje de existir un modelo de país. Y ese modelo de país es el industrial, que planteó el peronismo, es el de la patria es el otro, si queremos en los términos que hoy acuña Cristina, de pensar en el otro como alguien al cual tenemos que considerar. Lo que imprimió esta dictadura es el neoliberalismo en la Argentina, y eso arrastra lo cultural, que es un factor decisivo, porque es el modo en que viven los pueblos, el modo en que nos relacionamos con el otro, y eso conduce a destruir los vínculos en la sociedad. Y creo que esto está muy relacionado también con lo que vamos a ver dentro de un rato, que ella nos va a comentar mejor, con lo de la prevención de adicciones. Pero, digo, lo que vino la dictadura a instalar y por qué hubo listas negras, creo que tiene que ver por esta búsqueda de este gobierno que se instaló el 24 de marzo de 1976 y que todavía hoy tiene sus cómplices, y por eso hoy se ataca, como decía ella, a los artistas o a los personajes de la cultura que están en favor del gobierno. Pero está claro, fue un modelo de país que se impuso sobre otro a través de la fuerza, a través del dominio, a través de los medios de comunicación, y que, como también apareció en esos hallazgos del Ministerio de Defensa, va a haber mucho material de papel prensa de cómo se apropió papel prensa de Héctor Manieto y los secuaces. Sí, claro, porque esto se está utilizando como prueba en la causa y que puede dar un cambio radical, hacer un giro gigante para que pueda avanzarse y verdaderamente comprobarse legalmente cuál fue la apropiación de papel prensa, cómo se apropió Clarín de papel prensa. Y estaría bueno aclarar que, o sea, que estas listas negras no eran que eran personas buscadas o que eran personas que estaban intentando asesinar, sino que era que el aparato estatal no eran como personas no gratas para los intereses de la patria o personas no gratas en la cultura. Digo, acá vemos la importancia de la batalla cultural, que se sigue dando hoy. Digo, me parece que hoy, como vos decías, la batalla cultural y en gran parte pasa por los medios de comunicación, por los grandes medios de comunicación. Digo, los grandes diarios eligen, como vos decís, a quién poner y a quién no, y ponen en la lista negra de los medios masivos de comunicación, que son los grandes formadores de la cultura, digo, de la opinión pública, de lo que pensamos todos. Si no decimos muchas veces lo que escuchamos en la tele, o si te preguntan algo, vos respondés, lo escuché en la tele. O mismo pasa que hay que hacer a veces el ejercicio de recordar lo que dicen las personas, y uno puede notar como ante una misma pregunta varias personas de distintos lugares responden lo mismo. Y ahí ves la influencia del medio. Claro. O sea, todas las personas respondiendo exactamente lo mismo, con las mismas palabras, en el mismo orden, hasta inclusive con el mismo tono muchas veces. Y ahí se ve la influencia. Yo lo veo mucho con los chicos.
en la escuela, cuando repiten frases que salen en los medios de comunicación, y eso es la tele operando todo el día. Sí. Porque aparte generan una estigmatización sobre el artista. Digo, hay artistas, que no estuvieron, supongamos, en un programa como 678, que es oficialista, abiertamente, no querían estar para que no los tilden después de kirchnerista y no los inviten a determinados lugares. O si no, veamos los titulares de los grandes medios como TN, que titulan los artistas K, como Fito Páez, como Nancy Duplá, como Andrea del Boca, personas que ya no son quizás invitadas a sus programas o no son invitadas a sus producciones, no son tenidos en cuenta. Y vamos a seguir escuchando a Víctor Heredia, que nos va a contar un poco más sobre esto. Publicaciones que se han dado respecto a cuestiones que tienen que ver con los cachets, con tus actuaciones, digamos, con títulos principalmente de algunos medios muy pero muy malintencionados. Me refiero a militancia artística rentada, cuando vos, digamos, tenés una historia amplia y de muchos años comprometido justamente con el tema de la militancia. Has publicado cuestiones que tienen que ver con la desmentida de esos medios. ¿Cómo tomás esto? ¿Por qué se dan este tipo de ataques, a vos particularmente en este caso, pero a tantos artistas que han dado su apoyo a este proyecto político? Creo que lo que les preocupa a estos medios justamente es el apoyo que nosotros damos a las medidas y a las propuestas que tiene este modelo político y económico y social, que creo que ha hecho cosas extraordinarias aquí desde ese punto de vista en la Argentina, sobre todo en cuanto al tema de la defensa de los derechos humanos, en la recuperación económica de un país que en el 2002 estaba absolutamente devastado y que comenzó su recuperación en el 2003. Entonces creo que eso les preocupa, y entonces la intención es descalificar, difamar, ensuciar a quienes desde el 76 luchamos justamente en favor de las libertades colectivas, de los derechos ciudadanos, por las democracias no solo de la Argentina sino del continente, para que la gente no tenga referentes culturales en los que apoyarse. Mintieron, dijeron que se había ganado una determinada cantidad de dinero y la realidad es que me pagaron otra. Y no tuvieron en consideración siquiera la enorme cantidad de personas que trabajan y que viven también de mi trabajo. Creo que eso es muy cruel también. Lo de ustedes es un trabajo, eso es lo que me parece que se pierde de vista, no más allá de lo artístico, es un trabajo. Sí, pero la crítica va más al dinero que supuestamente gasta inadecuadamente en la cultura el gobierno nacional. Pero es muy insólito que esa misma gente que critica esto no haya criticado nunca algunos gastos que se han hecho desde otros sectores gubernamentales, como el de la Ciudad de Buenos Aires, que permanentemente ofrece espectáculos gratuitos. Yo no estoy en contra de eso, en absoluto. Yo creo que es esencial porque hay una enorme cantidad de gente que no tiene oportunidad de acceder a estadios, a ver un artista, o a museos, o a salas de escultura, o de pintura, o de fotografía, y cuando se hacen ese tipo de propuestas gratuitas, el Estado o los gobiernos provinciales o el de la capital federal, para eso tienen un presupuesto que me parece esencial, porque sin esa inversión la cultura desaparecería de nuestro país. Si eso quedara solamente en manos de los medios evidentemente comerciales, lo único que escucharíamos sería lo que esos medios quieren. Y a mí me parece extraordinario que tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho festivales en Mar del Plata extraordinarios para más de 50, 60 o 70 mil personas, los haga, que use ese dinero para darle a la gente la felicidad de ver a su artista gratuitamente, me parece maravilloso, así que no hay nada que criticar. Por eso es injusta la crítica
direccionada únicamente hacia un artista por su actuación o su relación con el Estado. Sí, además que no hay inclusión social, sino hay inclusión en la cultura de toda la gran masa de la sociedad, ¿no? Exactamente, así es. Ya que estábamos hablando de los medios, ¿no? Una opinión tuya acerca del paso de la Corte, acerca de la constitucionalidad de la ley de medios. Tengo un profundo respeto por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, porque está allí justamente para zanjar diferencias y para aclarar cuestiones que tienen que ver con la Constitución argentina. El hecho de que haya declarado la constitucionalidad de la ley de medios me parece extraordinario, un enorme paso para la Argentina, y también ha colocado a la Corte en el lugar de independencia que le corresponde. En el bloque anterior señalábamos cómo el neoliberalismo instalado a partir de la dictadura cívico-militar destruyó vínculos sociales, destruyó los vínculos entre las personas, las familias. ¿Qué relación podemos encontrar con esto, con la fundación en la que vos sos parte? Bueno, nosotros partimos del análisis de que las problemáticas de los jóvenes tienen que ver con la falta de vínculos. Partimos del análisis de que los 30 años del neoliberalismo destruyeron una trama social que existía en la Argentina, que existió durante muchísimos años y que involucraba una gran cantidad de instituciones. Desde la escuela hasta el club del barrio, hasta la plaza como una institución misma. La plaza la podemos considerar una institución en tanto tiene unas prácticas, unos actores, unas determinadas costumbres, hábitos, y por lo tanto la podemos considerar una institución. Como decía antes, vivíamos en una sociedad cuya trama involucraba una cantidad de actores, una cantidad de instituciones, la escuela, la plaza, el club del barrio, la sociedad de fomento, el club de jubilados, el centro cultural, inclusive prácticas culturales como ir al cine. El neoliberalismo viene a destruir todo eso, primero dejando a las personas sin trabajo, destruyendo de a poco una cantidad de instituciones como la escuela pública. Y en esos lugares los sujetos empiezan a desvincularse o a vincularse en términos simplemente materiales o en términos negativos. Y estas problemáticas que vemos en la juventud, del consumo problemático de sustancias, la violencia, el no cuidado de la salud, porque la sexualidad y el cuidar al otro y cuidarse su sexualidad es una cuestión de salud. Todas estas problemáticas tienen que ver con esto. Nos encontramos con que los chicos no se sienten contenidos en ninguna institución y empiezan a generar vínculos que los llevan a consumir sustancias. Ese es el análisis del que partimos nosotros como fundación. Y bueno, a partir de eso empezamos a trabajar en el territorio. Lo que vos decís, vos hablás de estas instituciones, digo, creo que hablando de esto de la batalla cultural, o sea, los argentinos habíamos construido una cultura sobre lo público muy fuerte, ¿no? Acostumbrados a tener una educación pública en todos sus niveles, a tener una buena salud pública, o sea, ir al hospital y que te atiendan, digo, que te den los remedios, que seas operado gratuitamente, que vayas al colegio, que sea un espacio de contención y donde nos encontremos todos. Y de alguna manera, a partir del 76 se empezó a destruir todo eso, ¿no? De lo público como por ahí factor de unión de la sociedad, digo, como que se habla de que se destruyó el entramado social. ¿Vos creés que tiene que ver con la destrucción de la cultura de lo público en la Argentina? Sí, yo creo que tiene que ver, si lo pensamos también en los 90 fueron las grandes privatizaciones, perdimos las empresas públicas y si bien la escuela siguió siendo pública, vimos como por ejemplo sus maestros eran atacados por el mismo Estado, reprimidos los maestros, con los sueldos más bajos del país. De hecho hay una cantidad de chistes de la época acerca del sueldo de los maestros, más pobre que maestro de escuela pública. Y bueno, también vemos ahí la participación de los maestros como trabajadores en la Carpa Blanca, y ellos ya denunciaban esto, denunciaban la destrucción de lo público. Y la realidad es que por más que hoy, después de 10 años y de esta década ganada, veamos que hay un esfuerzo real y concreto de restablecer el valor de lo público, de que volvamos a tener empresas nacionales y públicas, de que la escuela pública mejore,
es una trama que no se reconstituye de un día para el otro, y estos sujetos que hoy están inmersos en estas problemáticas vienen marcados por una infancia en la que quizás pasaron hambre, en la que quizás lo que primó fue la violencia, porque la violencia no es solo un golpe, sino también está la violencia institucional. Y cuando uno no tiene una escuela en donde se siente contenido, una escuela en donde hay educadores que valoran lo que uno trae, entienden el contexto en el que uno vive, también puede sufrir violencias de una institución que uno pretende que sea contenedora, como es la escuela pública. Vos como, aparte sos docente, ¿no? En una escuela pública, Sí. En la capital federal. ¿Cuáles son, vos creés, digo, en esto de que veníamos hablando de que el neoliberalismo vino a destruir los vínculos de alguna manera? ¿Cómo vos lo ves en los pibes? ¿Y cómo actúan ustedes, digo, cómo actúan para el cambio de eso, ¿no? ¿Cómo, si vos ves un avance, cómo ves eso? Yo lo que veo es que a los chicos les cuesta mucho vincularse afectivamente. Si bien buscan siempre el afecto en el adulto, les cuesta mucho vincularse en términos afectivos entre ellos. Son muy violentos entre sí y tienen como la cuestión de como que pareciera que los adultos y los chicos estamos hablando en códigos distintos, pero no en un sentido de que es porque hay una asimetría etaria, sino porque pareciera que no estamos entendiéndonos en cuanto a lo que cada uno considera, por ejemplo, lo que es el respeto o no, como que los chicos están yendo por un canal y nosotros en otro. Y eso lleva a que la institución viva situaciones muy conflictivas, de no entendimiento entre los sujetos. Creo que es necesario también remarcar cómo vos decías que se destruyeron los vínculos en la década de los 90 a través de la falta de trabajo, del cierre de las fábricas, y cómo también eso derivó en lo que trata la Fundación Red Creando, que es la penetración de las drogas y del mercado de las mismas en la década de los 90, cómo eso se abrió el camino y cómo los ciudadanos estaban más susceptibles a caer en esas mismas, porque a no tener trabajo, no poder contener a su familia, tener una realidad totalmente adversa, quizá eso permitía que sea susceptible a querer negar la realidad, porque una de las cuestiones que lleva a las drogas es a querer negar esa realidad que se presenta adversa. Y ahora, vamos a ir a ver unos videos. Ayer estuvimos en el Cine Tita Merelo, la fundación se presentó en la Universidad de Lanús, y vamos a ir a ver el próximo video donde nos cuenta un poco Claudia Saldaña, la presidenta de la Fundación Red Creando, de qué trata el proyecto en prevención de adicciones y salud. La Fundación origina su trabajo en Santa Fe, trabaja en prevención de la violencia y adicción al consumo de sustancias y fundamenta su modo de trabajo en desnaturalizar las prácticas y consumos que realizan los jóvenes. Es decir, tratar de entender cómo suceden esas prácticas y esos consumos, ponerlos en contexto. Y eso lleva a desarrollar herramientas que tengan relación con la generación de vínculos positivos que permitan a los sujetos valorarse y construir su autoestima. El trabajo de la Fundación se viene realizando hace varios años en Santa Fe. Claudia va a contarnos un poco mejor al respecto. Y esta presentación es no solo para mostrar el trabajo ya hecho, sino para anunciar que la Fundación va a extender su trabajo a la provincia de Buenos Aires, empezando por este municipio, Lanús, y con intenciones de trabajar en principio en toda la región al sur y extender el trabajo a toda la provincia. Así que bueno, los dejamos con Claudia, que realmente agradezco fuertemente los compañeros que han tomado esta decisión y esta responsabilidad de no mirar para un costado, de no ser indiferente a lo que nos está pasando. Nosotros acostumbramos a escucharnos y fundamentalmente a escuchar la voz de los jóvenes. Así que en principio yo les voy a pedir que miremos algunos y que escuchemos algunos testimonios y algunos temas que nos fueron acompañando a lo largo de estos 5 años. Nosotros estamos muy convencidos de lo que venimos haciendo,
bueno, hay resultados. En principio queremos compartir esos resultados y bueno, después seguimos. Yo me sumé a Preventores a partir de la propuesta de empezar a trabajar en lo que es el ámbito de, digamos, de empezar a ayudar a jóvenes como nosotros que tenían la problemática de las adicciones. Me abrió más la cabeza, digamos, me dejó pensar, me hace pensar más, tratar no de ser pensar tanto en mí y tratar de ayudar más a los otros. Lo que más me motivó es porque yo tengo un amigo que cayó en esto, en este tema de adicciones, y que él solo por su cuenta no puede salir. Yo le intentaba ayudar como podía, pero no tenía todos los recursos para ayudarlo. Te copa una experiencia a la vez que vas aprendiendo te vas divirtiendo, vas conociendo gente y te enseñan a trabajar en grupo, que creo que es la base para después trabajar más con jóvenes adictos o para trabajar en distintos lugares. Yo antes de empezar el curso de operador, antes de empezar el proyecto, estaba en una comunidad de rehabilitación en Buenos Aires, que estuve bastante tiempo y me costó un montón hacer el tratamiento. Los chicos me sacaron de la calle, o sea, yo vivía en la calle, no hacía la mía, no estudiaba, y los chicos que hacían el curso, que hicieron el curso, me sacaron y me pusieron en la cabeza que podía haber un futuro mejor para mí y para las generaciones que venían. Entonces me puse las pilas y empecé a hacer el curso, me gustó y me puse en el papel de ellos y vi la realidad. Antes de Preventores yo en realidad en mi casa no hacía nada, y cuando me informaron de este curso, bueno, yo dije que quería saber más. Entonces, bueno, empecé yendo al curso y la experiencia fue muy buena. Estuvo muy bueno, me gustó porque conocí mucha gente, me informé, me gustaron las cosas, muchas de las cosas que hicieron. Y no, una experiencia única y muy buena. La problemática principal de adicciones en la sociedad de hoy es la de las drogas. ¿Cómo la pensás vos? ¿Cómo se piensa desde la Fundación? Bueno, nosotros no la pensamos en términos de penalización, por empezar. Digamos, no vemos a la persona, al sujeto que está en una situación de adicción como un delincuente. Ajá. Ya de ahí nos diferenciamos de otras fundaciones o instituciones que trabajan con la problemática de las drogas. Y si bien nosotros creemos que ante una adicción y ante una enfermedad el sujeto tiene que concurrir a rehabilitarse, a hacer un tratamiento psiquiátrico, psicológico, a una terapia larga, quizás una internación, también consideramos que muchas veces se confunde la adicción con el consumo problemático, que no es exactamente lo mismo, y que en realidad nosotros lo que creemos es que el problema no es la droga, sino la situación en la que está inserto el sujeto. O sea, el pibe. ¿Dónde está el pibe? ¿Cómo está? ¿Quiénes lo rodean? Si tiene o no una contención familiar, si tiene o no un interés en algo, si se siente alienado, si está solo. Digamos, todo ese contexto es lo que al pibe lo puede llevar a consumir más o menos y diferentes sustancias. Entonces, de ahí partimos. Nosotros lo que trabajamos es entender por qué los sujetos consumen y cómo consumen y qué consumen. Bien, y ahí vos marcabas la familia, los vínculos sociales. Creo que ahí está la importancia de construir nuevos vínculos y eso tiene que ver con los objetivos de la Fundación, crear nuevos vínculos. Exactamente, o sea, la Fundación lo que hace es pensar cursos y capacitaciones para los jóvenes que tengan la oportunidad de que los jóvenes hagan un curso para reflexionar sobre las problemáticas que ellos tienen como jóvenes, que, digamos, la Fundación empezó pensando en las adicciones, después siguió por la violencia, hoy también abarca la cuestión de la sexualidad, la cuestión del trabajo, de la relación con la policía, por ejemplo. Entonces, la Fundación parte de pensar cursos, trabajos en los que los chicos se puedan involucrar, y a partir de esos cursos, de esas capacitaciones, los chicos empiezan a generar vínculos, porque aparte la idea es que se junten chicos de distintos barrios, de distintos sectores sociales, con distintos códigos, y se puedan conocer y generar otro tipo de vínculos. Lo que está bueno de lo que vos decís me parece que es innovador desde la mirada de que
por ahí uno muchas veces escucha que la visión sobre el adicto es que el problema es, como decías, el centro es la droga. Digo, me parece que esto es una visión integral, ¿no? Que abarca toda la problemática completa de cómo atraviesa cómo lo atraviesa la problemática social a la persona, digo. Que no es solamente que cae en la droga porque él tiene problemas, sino que hay toda una problemática que también lo va llevando a eso, y también, bueno, cómo es estigmatizado el pibe, cómo es tratado violentamente, digo, porque si no pensemos en las requisas policiales muchas veces, o cómo son tratados los pibes que por ahí tienen un faso encima y son maltratados, son golpeados, digo, lo llevan en cana, la sufren mucho, y capaz lo que le está pasando a nadie, no le importa ese, digo, me parece es que cuando no se aborda el fondo, digo, no se enfrentan con el problema de fondo. Es que eso sucede cuando penalizamos. O sea, cuando penalizamos lo único que hacemos es esconder el problema o golpear al problema, porque es el pibe el problema. El problema no es el contexto que lo rodea, sino el pibe mismo. Hay que hacer algo con este pibe, por lo pronto golpeémoslo, saquémosle lo que tenga, culpémoslo y después vemos si tiene que ir a una granja, pero nadie se pregunta cómo llegó ese pibe hasta ahí. Y aparte hay otra cuestión acá, también vos hablabas de estigmatización. ¿Se estigmatiza a quiénes? A los jóvenes. Y si nos ponemos a profundizar más, ¿a qué jóvenes? Y a los jóvenes de los barrios. Pero como decía ayer Claudia, en la presentación en la Universidad de Lanús, si damos vuelta a nuestras carteras, nuestras mochilas, todos tenemos en mayor o menor medida un consumo problemático de alguna sustancia. Porque hay adicciones que, aunque sean legales, también lo son. Y uno puede consumir problemáticamente para tapar un montón de problemas, comida, cigarrillos, alcohol, e inclusive tener prácticas que son consumos también, que involucran a otras personas, prácticas violentas, y eso también en eso también se fija la fundación, en todo aquello que no le permite al sujeto construir vínculos saludables. Bueno, si querés llamarnos, dejarnos algún mensaje, llamarnos al 4249-7123, siempre me olvido de pasar el teléfono. Vamos a ir a ver la segunda parte de la disertación de Claudia Saldaña. Nosotros entendíamos que había que llevar un debate profundo que tenía que ver con políticas de drogas. Entendíamos que estábamos en un contexto ideal, digamos, estamos en un Estado que plantea los derechos humanos como una cuestión de Estado. Entonces, en función de eso, y hay que, por todos los frentes, digamos, hay un montón de cuestiones. El proceso precisamente es el que toma así una línea muy dura con respecto a esto de que los que consumen son subversivos, los que consumen son traficantes, los que consumen son adictos, digamos, y da una mirada que tiene que ver con esto de la criminología, ¿no? Entonces, hay algunos fallos, hay algunas cuestiones que indican otra cosa y que están pidiendo, digamos, que ajustemos nuestra legislación a este estado de derecho que hoy estamos viviendo. Pero bueno, lo concreto es que hay una tradición de 75 años que tiene que ver con esto de estigmatizar a quien consume, de criminalizarlo. Por lo que no se ve el problema de salud, no se ve el problema que hay detrás. Entonces, bueno, había que... nosotros no logramos tratar el proyecto en la provincia de Santa Fe, el proyecto durmió en los cajones, porque la demanda social, digamos, pasaba por otro lado. Pasa por más seguridad, pasa, digamos, por poner mano dura, pasa por generar estrategias, hagan algo con estos pibes, llévenselo, enciérrenlo, vean qué hacen. Pero bueno, como que el problema se soluciona mágicamente y que algunos parece ser que no tienen nada que ver. Bueno, nosotros entendíamos que sí, que somos parte de la sociedad de consumo que hemos creado y que por lo tanto en el medio de una revolución nos teníamos que revolucionar para dentro de las organizaciones. Esto nace desde una organización política, peronismo militante. Desde ahí organizamos, digamos, el proyecto de ley, bancamos todo lo que tenía que ver con esto de generar un dispositivo que tenga que ver con una intervención en territorio que pase por otro lado, que no pase por la represión.
que no pase por cruzarse de vereda, por lo que decidimos apostar al pueblo, creer en los jóvenes, creer en que podíamos, y la verdad, digamos, nos dimos cuenta que los pibes estaban necesitando el espacio y bueno, nos sorprendían a nosotros. Micaela pertenece al primer grupo en el 2008 y bueno, lo charlábamos cuando veníamos, ¿no? Esto de no faltaban una clase, era los sábados 9 de la mañana, de 9 a 1. Y venían pibes de Santo Tomé, venían pibes de distintas localidades que tenían que, algunos salían del boliche, tomarse un colectivo y venir a Rosario para llevar adelante el curso. Esas fueron las primeras clases, cuando vieron que realmente esto no pasaba por una clase común, que no era, digamos, lo mismo, digamos, que no era esto de un adulto enfrente diciéndote qué hay que hacer. Rápidamente se corrigió, los chicos, bueno, ya no salían la noche anterior, descansaban para poder venir al curso. Y bueno, que lo cuente Micaela. Bueno, el curso, así como ellos se sorprendieron por nuestra respuesta, obviamente para nosotros fue algo más que nuevo, que se nos diera un espacio donde, como Pai decía en el video, valiera nuestra palabra, donde realmente te escuchaban lo que vos estabas diciendo. Y creo que también nosotros lo vimos a lo largo de ir y dar el curso nosotros, que los chicos realmente iban porque necesitaban un espacio donde pudieran hablar cosas que no se podían hablar en otros lados, temas y todas las dudas que tuviéramos, así como nosotros lo tuvimos en un principio. Los temas que nosotros trabajamos en el curso tienen que ver con lo que es violencia, sexualidad, adicciones, cosas que uno sabe, sí, sabe hoy en día qué son las adicciones, pero bueno, es un poco mucho más amplio de lo que parece. Y bueno, que los chicos, obviamente, nosotros vimos que había respuesta, entonces es que los jóvenes se animaban a cambiar esas realidades que no les estaban gustando, que bueno, ahí creo que fue el principio y la base de lo que es Preventores, porque realmente tuvimos lo que quisimos a la hora de ver de que si los chicos se animaban, era ahí donde los grupos que se formaran iban realmente a cambiar estas problemáticas. Nos atraviesan a todos cerca, o sea, si no es un amigo o un familiar, siempre conocemos, nos cruzamos con alguien que esté atravesando cualquiera de estas problemáticas. Bueno, recién escuchamos la disertación que hablaba Claudia, hablaba Micaela, y Claudia mencionaba la importancia de tratar la problemática de par a par, y Micaela contaba cómo lo realizaban. ¿Por qué es importante esta relación? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el Preventores y la Fundación desarrollan todo su trabajo en base a varias teorías o a varias corrientes psicológicas y pedagógicas. Lo de par en par tiene que ver con una corriente de la pedagogía que se llama pedagogía sistémica, que lo que plantea es que el sujeto puede aprender de otro sujeto. O sea, se enmarca dentro de las ideas del constructivismo, que es que el aprendizaje se construye y que en este caso vos podés construir tu aprendizaje junto a otro. Y que aprendizaje en este caso sería, por ejemplo, aprender a vincularte, aprender también sobre qué son las drogas, cómo es una adicción, cómo puedo prevenir una adicción, cómo puedo cuidar mi salud. Bueno, ese aprendizaje, en vez de que te den un paquetito de fotocopias y lo leas en tu casa y respondas un cuestionario, es un aprendizaje que se da a través de que alguien, un par tuyo, que tiene más o menos tu edad, que maneja tus códigos, que habla, digamos, en el mismo idioma, te va a enseñar, te va a contar lo que ya sabe. Y así vos vas a construir tu aprendizaje. Esa, digamos, es la estrategia. Y aparte, en ese aprendizaje que se hace de a dos, hay también una contención del otro. Porque vos te vinculás de otra manera con el que te está enseñando. Tenés más posibilidades de contarle qué es lo que te pasa. Y ahí quizás en el Preventores empezamos a encontrar, a través del Preventores, que muchos de los chicos que vienen ya tienen una adicción o están consumiendo, o tienen un problema en su casa, o han sido abusados, o viven situaciones de violencia. Entonces, a través de esta estrategia, logramos que los chicos se abran mucho más que con un adulto que le vaya a decir, contame tus problemas. Claro.
¿por qué no esta cuestión, o qué pensás más bien de esta cuestión de poner la granja? Que es como un aislamiento, ¿no? Yo realmente creo que un sujeto que tiene un problema, como es una adicción, no debería ser, si bien necesita salir un poco del contexto en el que está, porque también nosotros lo planteamos en el Preventores, que por ejemplo en los cursos de Preventores no se hagan en el mismo barrio, sino que implique que los pibes salgan un poco del barrio, vayan a otro, conozcan otro lugar. La realidad es que vos podés sacar al sujeto de su contexto y lo llevás un año a una granja o 6 meses o lo que sea. Y claro, ahí no se va a drogar porque no tiene drogas, porque está encerrado, recibe una terapia, pero después, digamos, si esa terapia, si ese sostén no continúa cuando vuelve a su lugar, y el sujeto va a volver a caer en la misma situación. Si el sujeto cuando vuelve no pudo construir su autoestima, no pudo aprender a valorarse, no puede visualizarse en un proyecto, es difícil que no vuelva a caer, quizás no en las drogas, pero sí en otro consumo. O aunque no consuma, no va a ser una persona feliz. Claro. Lo que así parece a priori es que se pone el acento en el hombre, en el sujeto, y no en tapar, digamos, la problemática, sino de abordarlas desde el fondo de la cuestión. O sea, esto tiene que ver con formar esas relaciones, esos vínculos, crear esas... Tal cual. Nosotros también tomamos mucho de la psicología social, entonces, digamos, el centro está puesto en el sujeto y en sus vínculos y en qué rol tiene el sujeto dentro del grupo. Por eso se trabaja en grupos operativos, que es un concepto y es una herramienta que viene de la psicología social, de Pichon Rivière. Entonces el sujeto, nosotros ponemos el centro en el sujeto, en lo que siente, en lo que le pasa, y la cuestión de las drogas queda a tratarse, pero en términos del grupo. Los chicos no van ahí a contar si se drogan o no se drogan. Van a contar qué es lo que les pasa y van a aprender. En realidad ellos van a tener un proyecto. Y después, si descubrimos que los chicos están en una situación, se los deriva, obviamente. Si descubrimos que hay un chico que tiene una adicción, que necesita un tratamiento psiquiátrico, que necesita un tratamiento médico, y bueno, obviamente la fundación está preparada para poder derivar a esos chicos a las distintas instituciones que lo necesitan, pero... De alguna manera lo que vos planteás es como que ellos plantean la solución a sus propios problemas, ¿no? Tal cual. Esa es la idea. Que de los chicos salga también el cómo hacer para que esto deje de suceder. Porque nosotros los adultos podemos decirles, mirá, yo creo que si vos vas a jugar a la pelota a tal club, seguro te vas a hacer amigos y la vas a pasar bien. Pero el chico lo tiene que ver. O sea, solamente uno sabe qué es lo mejor para cada uno. Como que hay una gran invitación a participar, a que sean activos, ¿no? Que pasen a ser activos. Tal cual, una de las frases del Preventores es: vos sos el protagonista. O sea, vos sos el protagonista de tu rehabilitación, o sos el protagonista de tu proyecto, o sos el protagonista de lo que vos quieras hacer. O sea, solamente vos. Ya estamos terminando con el programa. Te quería preguntar que si el chico que está viendo acá a través de TV Clip, por la televisión digital abierta, por internet, si se quiere anotar, si quiere averiguar, conocer de qué se trata, cómo se comunica con la fundación. Bueno, nosotros estamos en Facebook como Fundación Red Creando. También tenemos una página que la buscan Red Creando en Google. El año que viene tenemos la idea de arrancar el curso de Preventores en Lanús y en distintos partidos del conurbano, sobre todo de la región del sur. El Preventores es un curso que se viene haciendo hace 5 años en Rosario y ya se capacitaron 1000 chicos casi. Es un curso que se realiza, que después los chicos reciben un diploma, se hace una fiesta. Digamos, es un curso que los chicos aprenden algo. Y el año que viene tenemos la idea de traerlo a Lanús y articular con distintas instituciones del municipio, ya sea la universidad, el municipio mismo, las organizaciones, las escuelas. Así que nos pueden buscar en Facebook y a partir de ahí vamos a lanzar la convocatoria para el año que viene. Bueno, Rocío, gracias por venir
y nos vemos en el próximo emisión del Subsuelo de la Patria.